me permito nuevamente darle la bienvenida a, a todos y a todas las participantes en nuestro 8º Simposio Internacional de Hispanistas, Encuentros 2021. Estamos muy contentos y honrados de tener esta tarde por 1 hora aproximadamente a la escritora Diamela Eltit, una de las voces más importantes, no reconocidas de la literatura en lengua española. Nos sentimos honrados y complacidos de que al menos por este espacio virtual podamos compartir un rato con ella, con algunas preguntas y quizá con algunas intervenciones posteriores. Bueno, yo simplemente por ahora me retiro por unos momentos para darle la palabra a la compañera, creo que es Diosna o Mónica, quien va a presentar algunos datos biográficos breves de Diamela. Soy yo, Mónica. Mónica, entonces tenemos con nosotros a Mónica Wojtysiak, magíster de nuestro instituto, y a la doctora Diosna Shukawa, también compañera nuestra, y nosotros vamos a llevar adelante y coordinar esta actividad con Diamela. Entonces le doy la palabra a Mónica para una breve presentación biográfica de Diamela Eltit. Adelante, Mónica. Gracias. Buenas tardes a usted, Diamela Eltit, y a todos los participantes y las participantes. Tengo el placer de presentarles la protagonista de esta sesión de encuentros. Ana Diamela Nadine Eltit González, nacida en Santiago de Chile, conocida como Diamela Eltit, es una de las voces más importantes e innovadoras de la literatura chilena y latinoamericana contemporánea. Ella es graduada en Pedagogía por la Universidad Católica de Chile y licenciada en Literatura por la Universidad de Chile. Su obra incluye tantos novelas como textos de corte testimonial, ensayos, hasta guiones. Es profesora de Literatura y Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York, en la que es la profesora global distinguida. Asimismo, es profesora titular en la Universidad Tecnología Metropolitana. Ha recibido, entre otras, la beca Guggenheim en el año 1985 y además ha sido galardonada con varios premios, y aquí solamente para mencionar unos premios: Premio José Nuez Martín en el año 95 por la novela Los Vigilantes, Premio Iberoamericano de Letras José Donoso en el año 2010, Premio Nacional de Literatura de Chile 2018 y el recién Premio Internacional Carlos Fuentes, que recibió en abril pasado, ¿no? Este año, hace un mes. Diamela Eltit ha sido también profesora visitante en la Cátedra Simón Bolívar en la Universidad de Cambridge y ha sido escritora residente en muchos centros académicos, y aquí solamente también para poner unos ejemplos en la Universidad de Washington en San Luis o la Universidad de Stanford. Diamela Eltit fundó en 1979 con otros artistas el grupo CADA, Colectivo de Acciones de Arte, que realizó actividades de performance cuyo objetivo era trazar vínculos entre el arte, la política y la vida cotidiana. El grupo se inscribió en el movimiento artístico chileno de vanguardia denominado Escena de Avanzada. En el año 1983 publica su primera novela lumpérica, que posee rasgos y expone temas que reaparecerán a lo largo de toda su trayectoria literaria. Ejes temáticos destacados de su obra son el cuerpo, el capitalismo global, la enfermedad, el espacio urbano, la marginalidad, la maternidad y el ejercicio del poder. La creación eltitiana gira también en torno a temas de transgresión genérica y lingüística. Su obra aborda cuestiones relativas a la historia chilena y latinoamericana recientes, relevando en ello a una perspicaz observadora de la contemporaneidad. Gracias. Y solo un pequeño aviso: la parte final de esa conversación pensamos dedicarla
a las preguntas del parte del público que pueden ustedes comunicar tanto a través del chat como interviniendo de forma directa, levantando la mano virtual. Bueno, muchas gracias, Mónica y Viosna. Y bueno, pasemos a algunas preguntas que deseamos formularle a Diamela Eltit, y me voy a permitir comenzar yo con, con la siguiente. Diamela, cuando escuchamos o leemos la expresión literatura chilena, vienen a la mente ciertos apellidos célebres, ¿no? Como los de Lillo, Bombal, Rojas, Mistral, Neruda, Parra, Donoso, Bolaño, Eltit. Eh, ¿Qué tienen en común estos autores? ¿Qué los hace o haría parte de esa literatura nacional chilena? Bueno, yo pienso que como todas las producciones literarias, hay diversidades, ¿no? Hay ciertas, pongámoslo de una manera un poco simple, ciertas obsesiones que cada autor lleva adelante en su trabajo, más allá de la ampliación y por lo tanto remodificación de esas obsesiones. Pero hay una línea, sobre todo de principios del siglo XX, que es más o menos común, que es abordar básicamente sujetos en posiciones críticas, ¿no? Estoy pensando, Lillo, que tú nombraste, efectivamente está inscrita en la llamada literatura social, ¿no? Básicamente la minería y su drama, y su dramática, ¿no? Especialmente la minería del carbón, que es muy complicada. Pero también tenemos, por ejemplo, Donoso, que trabaja junto con la clase, con la pregunta sobre las clases sociales y sus conexiones, sus diferencias. También trabaja Donoso, pues, el borde, el sujeto que está al borde del ilegalismo, ¿no? Siempre hay una cuestión con sujetos críticos, en el caso de la minería al borde de la muerte, en el caso de Donoso al borde de la cárcel, u otro escritor que es muy querido, muy reconocido en Chile, que es Manuel Rojas con Hijo de Ladrón. Entonces hay un recorrido sobre sujetos, pongámoslo así, más periféricos en relación a los centros y sus dilemas y su sobrevivencia. Por supuesto, esa línea va a ser interrumpida con la dictadura, ¿no? Porque se hace un corte cultural de proporciones, porque hay un exilio masivo de los exponentes, digamos, más conocidos por la situación editorial, en fin. Entonces hay un corte y después una renovación literaria con otros, donde se abren otros caminos que hoy día están en curso, ¿no? Pero sí hay una búsqueda que va en la literatura más consolidada, ya más escrita y más instalada sobre, digamos, ciertas periferias, ¿no? Estoy pensando en Carlos Droguet, en fin. Entonces, el caso más, por supuesto, está María Luisa Bombal, pero también pensaría en Marta Brunet, que es una escritora muy, muy importante, que trabaja también la relación mujer-trabajo, identidad, libertad y subordinación, tal vez la más elocuente, no desde un prisma complejo, interesante, no libros, digamos, entre comillas, ideológicos, sino libros literarios que ponen de relieve los matices, las circunstancias de la mujer que ingresa, que sale del espacio doméstico, por ejemplo, para entrar al mundo del trabajo. En fin, hay una trayectoria, una tradición
pero también hay conexiones, ¿no? Literarias entre mundos, ¿no? No hay algo único, porque también están conectados y las lecturas se dialogan entre ellas y las escrituras dialogan más allá de las geografías. Gracias por la respuesta. Y hay una pregunta, pues, más o menos adicional o conectada con la anterior, eh, pero que va a dirigir en realidad a usted más directamente. Si cabe preguntarse si Amela Eltit, si ella misma, si usted misma se considera una escritura chilena o latinoamericana, o tienen importancia o no tienen importancia ese tipo de distinciones o categorías geográfico-nacionales en el mundo globalizado de la actualidad, los chilenos, los latinoamericanos. Yo pienso que hay varios, precisamente con la mundialización, la globalización y la tecnologización del mundo y de las conexiones, hay afueras, hay adentro de la afuera y afuera del adentro, en fin, nada es tan definido, ¿no? No podemos pensar verdaderamente en donde, es decir, habitamos efectivamente en un espacio. Yo me considero habitante de mi cuadra, de la cuadra donde vivo, ¿no? No podría arrojarme, digamos, la representación chilena, porque me parecería muy injusto, ¿no? En el sentido, digamos, que si bien tengo esa nacionalidad, soy chilena, no siento que, ni me siento tampoco representativa de todo el mundo chileno. Hay partes de Chile que yo no comparto, que no he compartido nunca y creo que ya no compartí nunca porque ya han pasado los años, ¿no? Entonces, así, ese Chile grande, yo no lo habito ni lo he habitado. Hay sectores chilenos que ni siquiera conozco, incluso yo vivo en Santiago, ni siquiera de Santiago. Entonces, y mi relación con los otros es a partir de lecturas, donde he entrado, por ejemplo, he leído mucho a Bruno Schulz, y he sido polaca, por decirte, ¿no? Leyéndolo, y después he salido, he dejado de ser polaca. Entonces, pero en definitiva, en mi habitación última y más importante es la escritura, más que una geografía, y no me gustaría ser la representante tan amplia de un país o de cualquier país, en realidad pienso como chilena, pero podría ser argentina, o con partes de ese país que yo no me siento afín. Muchas gracias, Diamela. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Mónica Wojtysiak. Adelante. Sí, gracias. Bueno, y tal vez ya relacionando estas lecturas, sus textos con el mundo exterior, quería preguntarle porque es sabido que usted ha abordado temas relativos, ¿no? Como ya se ha mencionado, al cuerpo, la enfermedad, la pobreza, la marginalidad social y también los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios, y también la condición de la mujer escritora, entre otros. ¿Y de qué manera cree usted que ha evolucionado en su obra el tratamiento de estas cuestiones a la luz del desarrollo social en Chile en las últimas décadas, desde, digamos, la publicación de su primera novela Lumpérica en 83? Hola Mónica, la verdad es que nosotros tenemos una comunicación ya larga con Mónica y le agradezco sus generosas invitaciones, pero ya nos encontramos por fin y me alegra mucho. Bueno, hay un contexto que yo he vivido y por el que he atravesado que es verdaderamente complejo, porque viví la dictadura
era estudiante, pues, en ese momento de literatura. Pensé sinceramente que la democracia era algo, entre comillas, natural. En fin, que se vivía así, que uno dentro de eso podía tener opciones, en fin, estaba todo claro, hasta que se produjo esta situación, ¿no? La dictadura, que fue, eso es reconocido en el mundo, muy, muy dramática para millones de chilenos, porque se trataba de personas, digamos, que no tenían ningún espíritu militar. Entonces, por lo tanto, digamos, era un pueblo que fue muy reprimido, muy dramáticamente reprimido y oprimido durante 17 años. Yo viví los 17 años en Chile, no salí, me quedé en Chile, entonces por lo tanto tengo una cierta experiencia con ese tiempo. Y publiqué mi primera novela ahí, justo a los 10 años de la dictadura, ¿no? Del golpe de Estado. Entonces, uno aprende porque tiene esa capacidad, digamos, más elástica de adaptación. Aprendí a vivir así, aprendimos, los millones que éramos, aprendimos a circular de otra manera, a pensar cómo precisamente establecer una circulación no compleja y no peligrosa. Entonces para eso hubo que reprimir la represión, digamos, del cuerpo y del lenguaje. Publiqué el 83 lo que podría ser considerado una novela menos centrista. Tuve la suerte de una editorial que la aceptó sin mayores problematizaciones, en parte porque lo que entendemos por mercado literario estaba destruido, ¿no? Y ya dije, la mayor parte de los exponentes estaban, de los narradores, especialmente estaban fuera de Chile, los consagrados, conocidos, etc. Entonces pude publicar sin mayores inconvenientes, cuestión que hoy día sería muy difícil, estoy segura, pero sí había un síntoma que en ese momento en Chile había una oficina de censura, una oficina pública, obligatoria, una oficina de censura, y por lo tanto que estaba localizada en el ministerio más importante de todos los ministerios, que era el Ministerio del Interior. Y había que llevar los libros, para los libros que se iban a editar tenían que pasar por esa oficina de censura. Y yo publiqué con una editorial que quería que sus libros fueran a las pocas librerías que había en ese tiempo, y por lo tanto pasó por esa oficina. Pero claro, todos sabíamos que había esa oficina. Entonces, tal vez lo más curioso es escribir con una censura explícita al lado, ¿no? Yo encontré después el certificado, el papel donde decían que mi novela podía ser publicada, ¿no? Y firmaba el viceministro del Interior, que es un cargo muy importante y muy alto, y es asombroso que autorice que salga una novela, ¿no? Que en ese ministerio, mega ministerio, en fin, parte de sus atribuciones era permitir o no que saliera una novela. Entonces, partí de esa manera, seguí caminando con mis libros por distintos contextos, hasta llegar, digamos, al contexto que ya había empezado en la dictadura chilena, el contexto más el neoliberal, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con el mercado como rector de la vida ciudadana. Ha sido, pero en fin, yo estudié literatura, yo estaba estudiando literatura y yo no, digamos, yo escribo, ¿no? Iba a escribir de todas maneras, he seguido escribiendo de todas maneras, y sí me ha interesado
ver ciertos lugares, ciertos espacios, pero pensarlos sin una escritura. Yo me he propuesto la escritura y puede sonar un poco retórico, como un espacio de libertad, ¿no? Y dentro de las libertades, pienso en una libertad frente, por ejemplo, a los mercados literarios. No pensar tanto en si el libro, dónde va a ir, ¿no? ¿Cuántos lo van a leer? O los dictámenes, porque de pronto, sobre todo las grandes editoriales, escriben libros. Cuando digo eso hablo a nivel simbólico. Escriben libros. Entonces, si escribir es un hecho muy particular, porque la escritura no llegó a habitar los espacios sociales para que la gente escribiera literatura, llegó para certificar. Entonces, si hay un ingreso a la literatura de manera menos formateada por las instituciones, pues habrá que escribir lo que uno quiere. Entonces, en ese sentido me he mantenido escribiendo sin más límite que los límites que la letra me propone. Gracias. Y tal vez como ya usted lo ha mencionado, ¿no? Del mercado neoliberal, de los cambios, quería hacerle una pregunta si a la luz de los movimientos de protesta social, ¿no? Surgidos en Chile desde por lo menos octubre de 2019, ¿qué problemas más apremiantes quedan aún por abordar, enfrentar y quizá resolver en Chile, según usted? Bueno, hoy día estamos en un momento, digamos, muy interesante, muy complejo, chileno, ¿no? Porque se estaría desplazando la constitución de Pinochet. Estamos en elecciones, hoy día mismo y mañana, ¿no? Entonces estamos muy atentos, pero también hay una incerteza respecto a estos resultados por una serie de factores que sería largo detallar. Pero efectivamente, Chile fue considerado el laboratorio perfecto neoliberal, ¿no? Eso fue así y por lo tanto el mercado se dejó caer, eso empezó durante, por supuesto, Pinochet con los llamados Chicago Boys, echó a andar ese proyecto que fue un proyecto ampliamente privatizador, ¿no? Se privatizó prácticamente todo. Nosotros, por ejemplo, a diferencia, creo que somos de los pocos países del mundo que no somos dueños del agua que tenemos, ¿no? El agua está privatizada con todo lo que eso implica. Pero el neoliberalismo tiene una característica que es considerado un daño colateral, que no tiene mayor importancia para el proyecto neoliberal, que es el tema de la desigualdad, ¿no? La desigualdad social es un costo asociado al sistema. El sistema propone que el mercado regule la vida y la economía, y también la vida cotidiana. Y la desigualdad se fue, por supuesto, creciendo a niveles asombrosos, al punto que más o menos tienen su vida resuelta el 1% de la población, ¿no? Que concentra una cantidad de riqueza pero extraordinaria, una especie de mal de Diógenes, ¿no? Donde es acumular por acumular por acumular, porque efectivamente no habría espacio en esas familias para gastar la inconmensurable suma de dinero que tienen. Bueno, pero está esa acumulación acumulativa, digamos, sobreacumulativa, incansablemente acumulativa de la riqueza a partir de los otros. Entonces fue esa acumulación la que eclosionó, ¿no? Eso partió, creo que fue muy importante, la rebelión feminista del 18, donde efectivamente las mujeres jóvenes universitarias mantuvieron su protesta y sus propuestas
que fue transformar el cuerpo, pasarlo de ser un objeto a transformarlo en sujeto político, el cuerpo como la política del cuerpo y el cuerpo político. Eso fue muy importante porque efectivamente la propuesta, la protesta del 2019, lo que nosotros llamamos el estallido social, ese es el nombre oficial, por decirle que tuvo esa rebelión, se sumaron las mujeres, ¿no? Y de distintas generaciones. Hubo una conexión generacional muy interesante. Esa protesta fue muy elocuente. El 80% de la población votó hace un año por cambiar la constitución de Pinochet, ¿no? 80 contra un 20% muy territorializado porque está en los sectores, digamos, altos del aparato social, es decir, personas que tienen una calidad de vida mejor, ¿no? Todos esos sectores votaron rechazo, cambiar la constitución de Pinochet, y el 80% de la población votó apruebo. Entonces ahora empieza la votación para elegir a las personas que van a cambiar esa constitución junto con otras elecciones. Pero el estallido está latente, no ha terminado, ¿no? Es decir, están todos los signos de que el malestar está, de que va a ser difícil cualquier gobierno, porque efectivamente hay que repensar el sistema social. El neoliberalismo es francamente una cosa del capitalismo y otra cosa del neoliberalismo, ¿no? Son cosas verdaderamente destructivas, destruyen la vida porque está el crédito, está la deuda como condición, y recordemos que deuda viene de débita, que significa tener sin tener, o ser en definitiva lo que tú pones a las compañías, ya los lugares donde pides el crédito es el cuerpo es el que está hipotecado y por lo tanto el cuerpo y trabajo son la misma cosa, no hay una diferencia alguna. Entonces estamos en una situación de paréntesis, hay que ver cómo se va a resolver, las instituciones están en el suelo, el ejército, la iglesia, que fue muy influyente, se desarmó por abusos sexuales, el ejército, están presos sus comandantes en jefe por desfalco, está el Congreso, no tiene ninguna aceptación ciudadana, entonces estamos en un momento inédito y que no sabemos, o pongámoslo así, yo no sé cómo se va a resolver, ¿no? ¿Dónde se va a resolver y cuándo se va a resolver? Por supuesto, con esto hay discursos populistas, porque efectivamente la crisis viene ese tipo de discurso en todas las crisis, eso pasa en todas partes. Entonces hay que ver, pero también hay que esperar que efectivamente se remodele el sistema, ¿no? Y se haga más inclusivo y más comunitario, porque recuerden que el neoliberalismo es el yo sin otros, ¿no? El otro solo es una competencia, pero no es comunidad. Bueno, gracias por la respuesta tan desarrollada. Entonces vemos que Chile justamente incluso hoy y desde hace unos meses está en los cambios continuos, ¿no? Y bueno, creo que vamos a indagar un poquito más estas cuestiones sociales y ahora me gustaría dar la palabra a mi compañera Viosna. Gracias. Pues yo pensaba que quizás ahora una pregunta un poco más personal, pero sí que también relacionada con el capitalismo neoliberal un poco, porque quería preguntarle cuál es su actitud más personal ante el tiempo y trabajo, si siente usted a veces como escritora esa presión de no ser lo suficientemente productiva, y también quizás cómo ha vivido la cuarentena, ¿no? La pandemia, si ha estado acostumbrada
un cierto aislamiento, ¿no? Como escritora, que ese oficio siempre requiere algún aislamiento, ¿no? O sí que ha influenciado en su manera de escribir, de trabajar, de percibir lo cotidiano en general. Bueno, ha sido un tiempo, por supuesto, inédito. Ha sido un tiempo muy complicado y precisamente el estallido social se detuvo en su masividad y en su expresión cotidiana por la enfermedad, ¿no? Fue la enfermedad la que tiene en este momento en compás de espera ese estallido. Ahora, nosotros tenemos un gobierno de derecha y nuestro presidente, que está reelegido por lo demás, es uno de los hombres que pertenece a la ultra minoría más rica del mundo, ¿no? Está en la revista Forbes. Entonces estamos en el centro de lo que podría ser un dilema. Ellos, como proyecto y propuesta, evidentemente su tema ha sido siempre una determinada gestión del capital, cómo gestionarlo y hacerlo crecer, porque ese es su proyecto, ¿no? Entonces, la enfermedad, eh, ellos se volcaron, digamos, al inicio de la enfermedad a, a tener ventiladores, ¿no? Tener todo tipo de ventiladores, camas en los hospitales y en las clínicas, porque bueno, la salud privada la ocupa el 20% de la población, el resto es salud pública, con todas sus dificultades que eso implica, un poco el abandono de todo lo público, el Estado, digamos, es muy negativo para el proyecto neoliberal. Pero ellos no trazaron la enfermedad, es decir, al no tener vínculos entre enfermos y a quienes podría contagiar la enfermedad proliferó. Entonces, una de las grandes cuestiones que se decían, que nosotros, y así lo decían los ministros y las autoridades, nosotros no íbamos a ser como Italia, porque nosotros, entre comillas, éramos más que Italia. Bueno, pero llegamos a ser el cuarto país con más muertos en el mundo, ¿no? Y fue porque efectivamente lo que no se cuidó fue la circulación comunitaria de la enfermedad. Cómo circula en las comunidades, y segundo, no atendieron el hacinamiento, es decir, que grandes sectores de la población viven hacinados porque la vivienda efectivamente no responde a cantidades de personas que no tienen recursos para habitar de manera más desahogada, ¿no? Entonces, eso hizo que la enfermedad fue muy catastrófica. Sigue siendo catastrófica. Tenemos una cantidad enorme de enfermos, aunque tenemos vacunas, tenemos prácticamente la mitad de la población vacunada, que es mucho, pero de nuevo, una vez que llegaron las vacunas, se abrieron los malls, los gimnasios, todo. La gente siguió enfermándose, siguió muriendo. Entonces tenemos la paradoja de ser winners, como dice el gobierno, en materias de vacunación, y loser, perdedores en términos de enfermedad. Entonces vivimos esa paradoja que el neoliberalismo no es capaz de manejar integralmente, ¿no? No puede, no hay una mirada integral sobre la población. A ver, efectivamente, yo tengo cualquier escritora, salvo excepciones, siempre puede haber otras posibilidades, ¿no? Pero en general hay una capacidad de aislamiento, porque bueno, en general hay excepciones, se escribe en un momento solitario. Pero claro, es un momento solitario para la escritura, pero nosotros estamos bajo estado de excepción, es decir, no se puede salir, no se puede. Entonces, no necesariamente la escritura
en soledad es más apta cuando hay una catástrofe, ¿no? Porque la catástrofe que está pasando fuera de tu espacio es tuya también, te afecta, no lo que le está pasando a los otros. De luego, yo tengo bastante mejores condiciones que la mayor parte de mis compatriotas pobres, pero eso no significa que uno pueda ser indiferente, ni mucho menos a ese tiempo. Entonces, más que preocuparme por mí o mi muerte posible, más bien me preocupaba la situación tan injusta por la que estábamos pasando, ¿no? Pero en cuanto al trabajo, literatura, yo siempre, nunca no he pensado que la literatura no es una forma de trabajo. Es trabajo. Ahora, ¿qué reconocimiento social tiene ese trabajo? Bueno, eso es mucho más complejo, porque muchas veces no tiene ninguna forma de reconocimiento. Es muy poco probable que un escritora viva de su trabajo, ¿no? Mientras otras prácticas viven de lo que hacen, entre comillas, nosotros y nosotras en general no vivimos de lo que hacemos, es decir, vivimos de otros trabajos. Entonces, en ese sentido, pero por eso mismo, dado que yo ni me he planteado, aprendí, digamos, que no iba a vivir de la literatura y eso curiosamente, me sumó más trabajo, pero también me liberó, ¿no? En el sentido de que yo no pude salir de ciertas redes, por ejemplo, de los agentes literarios, no, la gente puede hacer lo que estime conveniente, ¿no? Todo lo que quieran. Pero yo pienso que es un espacio más de sorpresa, menos formateado el espacio literario, para mí. Entonces pude no evadir ciertas cuestiones como agentes literarios u obligaciones, digamos, que tuvieran que ver con el autor como gestor, ¿no? Entonces me salté esa parte de gestionarme a mí misma, pero eso no quita que efectivamente entienda que hay una paradoja en el sentido que la mayor parte de los escritores y escritoras no me refiero a los bestsellers, ¿ya? Estoy pensando, los escritores no o las escritoras no bestseller tienen una dificultad muy grande para compatibilizar escritura y vida, porque efectivamente el trabajo literario no existe como categoría, ¿no? Entonces, como categoría laboral. Entonces, pero bueno, se escribe a pesar de eso, y si bien porta un trabajo, también hay que hablar del deseo y hay que hablar del goce, ¿no? Contra esa parte está el deseo y el goce de escribir, que eso es innegociable, ¿no? Y es extraordinario. Muchas gracias por su respuesta. Yo veo que ya aparecen preguntas en el chat, pero le paso la palabra a Mónica, ¿sí? Sí, bueno, gracias. Bueno, y tal vez una pregunta relacionada más, vinculada más a sus novelas, porque entre los protagonistas se muestran las relaciones muy complicadas y a menudo destructivas, ¿no? Por ejemplo, pensando en el libro Mano de Obra, o se llega incluso al incesto, como en El Cuarto Mundo, Los Trabajadores de la Muerte. Y vemos que en muchas de sus obras la familia no cumple su papel protector. Y la pregunta es si considera usted que la vida comunitaria basada en el apoyo mutuo ya no tiene gran significado en la actualidad. Mm, Depende, ¿ah? Siempre la catástrofe va a desencadenar comunidad, ¿no? Estoy pensando en el caso chileno, esta enfermedad remontó algo que no se veía hace décadas, que fue el hambre, ¿no?
por la cesantía, porque efectivamente los trabajos informales fueron imposibles, porque estábamos confinados. Y ahí surgió lo que no surgía desde la dictadura, que fueron las ollas comunes, es decir, los propios vecinos, carentes también, con muchas dificultades, hacían comidas, eso se llama la olla común, y a la que acudían aquellas personas que no tenían condiciones para adquirir alimentos y alimentarse. Entonces ahí se restablece la comunidad. Ahora, la familia es una sede social, una sede importante que ha sido motivo, bueno, un espacio muy transitado por la literatura de distintas maneras, ¿no? Las familias son complejas, son un núcleo, y hay familias, familias y familias y familias y familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, de pronto puede haber una idealización de la familia o puede haber una negativización de la familia, pero sin duda los roles en su interior son muy decisivos, son totalmente decisivos, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado, digamos, el lugar de la madre o cómo opera, o el lugar del padre, o el lugar del abandono, en fin, también pienso que es una sede literaria muy interesante, no para transcribirla literalmente, porque creo que la familia es, en cierto modo, inescribible, porque porta mucho, mucho, mucho. El padre lleva a su madre, la madre lleva a su madre, la madre, la madre, en fin, es toda una historia, ¿no? Pero es la comunidad que conocemos y, bueno, toda comunidad tiene ese lado que asiste, también un lado más hiriente, porque el sujeto, ninguno de nosotros somos homogéneos, tenemos distintas formas que nos habitan, ¿no? Entonces ese sujeto pleno, único, desde mi punto de vista, es inexistente y me interesa la complejidad que tenemos todos, o sea, entrar en una literatura que no evada esa complejidad. Gracias. Bueno, entonces creo que será la última pregunta por lo comunitario, la familia, nuestras redes y la complejidad de estas redes. Y creo que ya abrimos el debate, ¿no? Por parte del público. Entonces, como lo ha dicho Viosna, pueden levantar la mano virtual o escribir en el chat, que ya creo que ha aparecido, ¿no? Alguna pregunta. Entonces la leo porque veo que es de nuestra colega de Ita Wachowska. ¿La leo o quiere tomar la palabra? Sí, Mónica, sí, nada más solicitarles, por favor, que si tienen preguntas, que estén formuladas de la manera tal vez más concreta posible, para que haya posibilidad de incluir el mayor número posible de preguntas. Gracias. Ita, adelante, sí. De acuerdo, vale, muchísimas gracias por tener esa posibilidad, ¿no?, de tenerla con nosotros hoy. Y yo quería hacerle una pregunta que de hecho, o sea, ya respondió de alguna forma, ¿no? Hablando con Viosna, ¿verdad? Pero quería preguntarle más precisamente sobre los usos, o sea, los múltiples usos que se ha hecho y se está haciendo de la pandemia en el cuerpo social y en el cuerpo individual, ¿no? Tanto en Chile como a lo mejor sus observaciones acerca de, no sé, territorios más amplios, ¿no? O sea, las narrativas oficiales, digamos, de la pandemia y lo que se ve que no está, ¿no?, que brilla por ausencia en estas narrativas. Si podría dejar su opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En realidad pienso que está la enfermedad, desde luego que es una enfermedad
visible y muy elocuente, pero también hay políticas de la enfermedad, ¿no es cierto? Primero, la enfermedad como tema político y segundo, las políticas de la enfermedad. Y creo que en esas políticas de la enfermedad son las que hay que mirar, ¿no? ¿Cuál ha sido la política de la enfermedad que siempre ha tenido una política en este tiempo, ¿no? Hay políticas y políticas. Estoy pensando, por ejemplo, Brasil, esa es una política. Estados Unidos es una política muy visible, especialmente bajo la administración anterior. Entonces no es, la enfermedad está, pero cómo se enfoca y qué se hace con esa enfermedad es un hecho que podemos pensar, observar y, y ver cómo opera, digamos, cómo opera todo el sistema sobre el cuerpo, ¿no? Porque finalmente esto es una cuestión del cuerpo y sus órganos, podemos decir, ¿no? Tiene que ver con lo orgánico y cómo operan los sistemas, y yo pienso que hay sistemas y sistemas operando sobre los cuerpos, y desde luego ha habido mecánicas y métodos muy dramáticamente indiferentes y que causaron, digamos, más enfermedad, que le sumaron enfermedad a la enfermedad. Y por otra parte, tenemos que pensar que el mundo entero se transformó en un hospital con partes diarios de cuántos muertos este día, cuántos muertos el otro día, quién tiene más muertos, una cierta competencia. También ha habido una competencia política, digamos, sobre la administración del cuerpo, los órganos, la ciudadanía, las muertes, etc. Entonces, creo que permite ver de nuevo el sujeto y sus órganos permiten ver cómo operan los sistemas sobre lo más desvalido, cómo es el cuerpo enfermo, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por la respuesta y gracias a la profesora Bajovska, Aita, por la pregunta. ¿Hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta? Sí, Agnieszka Flisek, levanta la mano. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de tenerlo a usted acá. Y quisiera hacerle una pregunta sobre la importancia para usted del legado de lo que hoy en día se llama los radicalismos políticos de los años 60 y 70 frente a la situación que usted misma nos describió, es decir, a la situación en la que el neoliberalismo arrecia en Chile y en todo el mundo. Y lo pienso en relación también con una novela suya que es Jamás el fuego nunca, donde la narradora mantiene una relación bastante conflictiva con el ideario marxista, este ideario que sí también es un sistema que opera sobre el cuerpo, ¿verdad? Porque en todas las demás me llamó mucho la atención, porque en todas las demás novelas ese sistema que opera sobre el cuerpo es el capitalismo, es el neoliberalismo, y esa novela en ese sentido es muy diferente. Por lo menos me pareció así. Sí, muchas gracias por la pregunta. En verdad los 60 y 70 fueron mundialmente en Occidente, digamos, en Occidente muy elocuentes por la cantidad de reformulaciones culturales que plantearon, ¿no? Fue una revuelta cultural de proporciones que cambió y modificó los antiguos pactos, ¿no? Tenemos mayo del 68, en fin, hubo una serie de movimientos muy veloces. Cambió, digamos, la noción del otro, las minorías, entre comillas, no minorías numéricas, sino minorías frente al poder, se manifestaron, etc. En América Latina, su efecto fue sobre todo político, ¿no?
buscando, digamos, la reivindicación, básicamente en ese momento, del trabajo industrial, el obrero, surge el obrero como voz, y el gobierno, y fue caminando, digamos, la sociedad chilena hacia un proyecto, digamos, emancipatorio, ¿no? Básicamente se camina a nacionalizar las materias primas, el cobre. Nosotros somos productores de cobre, que desgraciadamente ahora la mitad está privatizado. Entonces, ese fue el gran camino de los 60 y de los 70. Ahí fue muy importante también la militancia, ¿no? El partido, la militancia y las pertenencias políticas, ¿no? Donde el partido también operaba como familia, o sea, no era solamente un referente de filiación, sino también el espacio que acogía y frente al cual, digamos, se operaba, pero también era una forma de disciplinamiento, porque había que pertenecer, y para pertenecer tienes que tener una forma de disciplinamiento. Entonces, yo personalmente tengo una posición política que es pública, me considero, más allá de los relativismos, me considero una persona de izquierda, siempre he sido una persona de izquierda, y no ha habido nada que me mueva de ese lugar, entendiendo que ese lugar puede estar en discusión, puede decirse qué entendemos por izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también son políticas, decir que no hay izquierdas es una política de desmantelamiento de los lugares. Pero yo no milité. Pero efectivamente hubo un momento de gran efervescencia, muy protagonizada por la militancia, ¿no? Que fue, por supuesto, destruida por el golpe militar, ya dije, frente a una población indefensa. Nunca los partidos se pensaron como ejército de ningún tipo, no hubo resistencia armada, y por lo tanto, ¿no es cierto?, se dejó caer el militarismo sobre una población desarmada y de una manera feroz. Y efectivamente los jóvenes trabajadores fueron los más afectados, y los partidos. Entonces, con los años, especialmente con la transición a la democracia a partir de los 90, en las reuniones sociales, escuchaba, digamos, a los viejos militantes ya, ¿no? Cómo tenían allí depositada su energía, cómo allí vivieron una experiencia política que los hizo ser, en el sentido más filosófico del término. Entonces me interesaba ese momento, ¿no? Que hoy día opera como resto, porque efectivamente estamos en otro contexto, con otras coordenadas, ¿no? Más allá estamos en otro momento que no es idéntico, y al cual tenemos que pensar ya la incorporación del sujeto tecnológico fragmentado por que los sistemas producen, y la tecnología produce sujetos y produce formas psíquicas, ¿no? Y físicas también. Entonces, efectivamente, esa novela para mí fue importante ver lo que ellos veían, ¿no? Una vez que todo había pasado, como restos, con espacios muy pequeñitos, que solo eran espacios de memoria, con vidas muy restringidas, ¿no? Y cómo operaba la memoria y las preguntas. Por ejemplo, yo usé pedacitos chiquititos del manifiesto comunista, los cité, ¿no? Entonces era triste esa nueva era, ¿no? ¿Qué pasó ahí entre las militancias, una nueva escritura social, lo que no fue posible,
y cómo vivía en su mente. Entonces fue interesante pensar ese tiempo post-tiempo, pero con el post-tiempo, una vez que ese tiempo había concluido y teníamos ya memorias de ese tiempo, de sus militantes y sus actores jóvenes, ya viejos, ¿no? Ya viejos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Vamos a pasar ahora a una pregunta final, creo que de Viosna, que quería formular, porque estamos ya casi al final de nuestra actividad, lamentablemente. No es que nos ha comentado usted que le gusta la literatura polaca, pues nos ha interesado mucho qué obras y autores conoce usted. Mira, Cantor me encanta, el dramaturgo, ¿no? Me gusta ese trabajo de indiferenciación entre el cuerpo y el cuerpo del muñeco, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en La clase muerta, que es una obra que tuve la suerte de ver una grabación de La clase muerta, ¿no? Y fue muy interesante ver al propio Cantor, no sé si es Cantor o Cantor, la Cantor. manera, Cantor, Cantor. Cantor, sí, la manera exacta de pronunciar, porque además después vi en Argentina una compañía de teatro que también tomaba muñecos y volvía a ver cómo había influido de manera bien decisiva sobre otros teatristas, ¿no? Bruno Schulz me interesó mucho su perspectiva narrativa y cómo trabajaba, digamos, lo real, entre comillas, y lo desplazaba un real, para construir otro real. Entonces yo se editaron en español sus obras completas, entonces las pude leer con atención y me pareció audaz Bruno Schulz para romper, digamos, el realismo, pero para instalar el realismo siempre se puede desplazar, ¿no? Creo que todo es realista, que no hay literatura no realista, sino más bien se produce un desplazamiento de la convención realista, que es otra cosa, ¿no? La convención de la escritura de la novela realista o del cuento realista lo desplaza. Por supuesto, Gombrowicz vivió en Argentina y por lo tanto tuvimos un acceso muy temprano a su obra, ¿no? También lo leí con bastante atención en su momento. Lo que me falta, por supuesto, es leer autores y autoras actuales, porque efectivamente ahora, antes leía mucho, pero ahora escribo más de lo que leo. Entonces, en el tiempo, ¿no? El tiempo de escritura. Y ahora con la pandemia peor, porque la única manera en estos días planos que vivimos, por lo menos en Chile, es en la noche ver alguna serie para pasar el día, ¿no? Pero como una forma, digamos, de analgésico. Entonces, más allá de las estéticas. Entonces, me falta leer polacos y polacas contemporáneas y sí me interesa porque hay una línea ahí amplia, o sea, y propositiva, que me parece muy propositiva. Vuelvo a Cantor, cómo modifica ciertas reglas teatrales donde desplaza los cuerpos y cuerpos y cuerpos en cuerpos. Entonces me gustó muchísimo, me interesó muchísimo. Muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pues le paso la palabra a Mónica, ¿no? Para cerrar ese evento. Bueno, gracias. Sí, lamentablemente ya tenemos que terminar y también con este puente recién tendido, ¿no? entre usted y la literatura polaca, creo que
ha sido una pregunta oportuna, ¿no? Un comentario que también el lema de este simposio es el puente, ¿no? Entonces hemos tendido un puente y bueno, tenemos que cerrar la primera entrevista que se ha dado con usted en Polonia. Entonces, usted en algún momento me ha agradecido, pues bueno, yo lo agradezco, ¿no? Su tiempo y su correspondencia. Entonces, muchas gracias a usted por el tiempo dedicado y también a todo el público que nos ha oído, escuchado y nos ha visto. Muchísimas gracias. No, Muchas yo quiero gracias, Diamela. agradecerles a ustedes porque verdaderamente ha sido muy bonito tener esta conexión, ¿no? Aunque todavía falta el cuerpo y su lenguaje, el cuerpo también tiene un lenguaje, pero ha sido muy, muy bonito estar con ustedes y con Mónica ya nos conocemos largamente de una u otra manera y ya los he conocido a ustedes y estoy muy contenta de haberlos visto. Y muchas gracias por las preguntas, que estén muy bien y ya nos veremos en un escenario más positivo.